la inteligencia de todos estos organismos se acaba. ¿Por qué nos tendríamos que preocupar por esto? Lo cual es peligrosísimo para el país. Que pues digamos, como lo hemos visto en el gobierno del presidente Petro, cuando las cosas no le están funcionando a su manera, los trata de sacar por un decretazo. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, por suscribirse, por comentar, por sugerir incluso invitados, por criticar, por discernir. Gracias de verdad por hacer parte de esta comunidad. Si usted es la primera vez que llega y tal vez no se ha suscrito, los y las invito a que lo hagan. Acá abajito, solamente le dan clic en suscribirse y ya, es fácil, rápido, gratis, como siempre les digo. Y bueno, ya vamos a llegar a la meta de los 100,000 suscriptores. Hoy vamos a hablar de una columna que nos llamó muchísimo la atención y que ha sido noticia nacional. Y es la columna del periodista investigador Joir Ackerman. Es una columna que preocupa porque pues la verdad es que no se tiene que saber de inteligencia para entender que si se unifican absolutamente todos los organismos de inteligencia en una sola entidad, pues puede haber allí cosas, puede ser contraproducente, digámoslo así. Entonces, básicamente Joir Ackerman lo que hace en esta columna es advertir que el presidente Gustavo Petro tiene listo un plan que afectaría este manejo de agencias de inteligencia y de contrainteligencia del Estado y que básicamente tienen listo un borrador de decreto impulsado por el señor Carlos Ramón González. Dai tiene una foto de Carlos Ramón González acá para que lo vean. Y este objetivo de este decreto es convertir a la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, en un ente completamente centralizado, en un ente responsable de todo el sector de inteligencia nacional. ¿Esto por qué preocupa, mi querido Joir? Buenos días. Buenos días, pues es un gusto saludarte, un placer estar acá con tu audiencia, estoy de acuerdo contigo, por favor suscríbanse en el botón rojo, yo lo estoy, es una maravilla de canal, un contenido impresionante y pues para mí es un orgullo hoy ser tu invitado. Gracias, Joir. ¿Por qué llama la atención este decreto y por qué nos tendríamos que preocupar por esto? Porque es que hemos conocido que a lo largo de la historia de nuestro país ha estado en distintas entidades, ¿no? Creo que son 5, si no estoy mal. Sí, empecemos con el tema del funcionamiento. La ley estatutaria 1621 del 2013 es la ley que establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se establecen cuáles son los principios que se rigen, los mecanismos de control y supervisión, la protección de los agentes, cómo se manejan las fuentes, la coordinación y cooperación que debe haber entre las agencias y, más importante aún, su debida separación y compartimentalización. ¿Por qué es importante esto? Porque en Colombia, y empecemos por la descripción, existen varias agencias o varios organismos que tienen agencias de inteligencia. Por un lado está la inteligencia del Ejército Nacional, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, otras entidades que tienen elementos de inteligencia como la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la ley estatutaria es establecer cómo es el funcionamiento de este tema y definir que existe una asamblea de inteligencia conjunta en donde en donde los representantes de los elementos de inteligencia se reúnen y determinan cuál debe ser el objetivo definido. Pero al ser separadas y compartimentalizadas, eso quiere decir que cada una maneja su presupuesto y su misión, que es un elemento muy importante. Y fuera de eso, que cada una, dependiendo de su misionalidad, tiene acuerdos de cooperación con otras agencias internacionales para poder llevar a cabo esa misionalidad. Entonces, de nuevo, es un elemento que está organizado de esa manera para que exista un ejercicio de pesos y contrapesos eh, eh, y que se pueda dar un elemento de control entre ellas en el Estado. Al querer desbaratar lo que dice la ley estatutaria 1621 y querer hacerlo por medio de un decreto
que pues digamos, como lo hemos visto en el gobierno del presidente Petro, cuando las cosas no le están funcionando a su manera, los trata de sacar por un decretazo. Al intentar esto, pues lo que el señor Carlos Ramón González está impulsando es convertir esa Dirección Nacional de Inteligencia, de la cual es él la cabeza, en un ente centralizado y unificador y responsable de todo el sector de la inteligencia, lo cual es peligrosísimo para el país. Y peligrosísimo por varias razones. La primera, Ujú. porque lleva a centralizar toda la información de esas entidades que las ponga a funcionar dependiendo del gobierno. Entonces, un elemento que es importante establecer es que las personas que trabajan en las agencias de inteligencia y contrainteligencia del Estado son personas que llevan décadas en el ejercicio de entender el funcionamiento, cuáles son los matices de esa situación, cómo se manejan las fuentes, cómo son los temas de confidencialidad, cómo son los temas de coordinación de información. Esas personas, de nuevo, hacen carreras de esto. Y al hacer carreras de esto, pues ponerlas a reportar ante una persona que es un funcionario que un gobierno quita y pone, como el señor Carlos Ramón González, que lleva 2 meses en el cargo, viene del DAPRE, donde, digamos, hizo un papel bastante regular. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Y ahora, simplemente a punta de este decretazo, quiere pasar a ser el gran coordinador, centralizador y unificador de todo el manejo de la inteligencia en Colombia, un elemento muy peligroso. Eso quiere decir, este decreto quiere decir que, bueno, aparte de centralizar toda esta información en lo que usted nos acaba de decir, eso que quisiera decir que, por ejemplo, la inteligencia de la policía y la inteligencia de la Fuerza Aérea y la inteligencia de todos estos organismos se, se acaba, es decir, o cada una de esas inteligencias tendrían que reportarle a la DNI. Pues, de nuevo, muy buena pregunta porque en los matices es donde están las diferencias y eso no está definido hasta ahora. Ok. Digamos, la ley estatutaria, y es importante entender, las leyes estatutarias son aquellas que por encima de ellas está la Constitución. Entonces, para cambiarlas existen unos mecanismos muy establecidos. Un decreto no es un mecanismo para cambiar una ley estatutaria. Entonces, el objeto de ese decreto es generar esa centralización en donde pues cada una de estas entidades seguiría manteniendo su eh, ejercicio de inteligencia, pero reportarían y se canalizarían todas por medio de presidencia. Hay un elemento que trae ese documento que publico en la columna, que si lo quieren revisar está en la página de Cambio, que el borrador de decreto establece literalmente, y abro comillas, que a consideración del señor presidente de la República, los requerimientos de que él emanen podrán ser verbales o escritos. Esto es, cierro comillas, esto es para justificar que cuando la NI pida cualquier información a pedido del presidente, esos requerimientos pues, se podrán dar de manera verbal o escrita. Ese es un elemento muy importante porque es que nos devuelve a un capítulo muy oscuro del país, en donde por no estar regulados estos elementos de manera escrita se daban reportes verbales de una cantidad de elementos ilegales. Recordemos el capítulo muy oscuro de las chuzadas del DAS, en donde Exacto. esta entidad que le reportaba directamente a presidencia empezó a generar hostigamientos, chuzadas, digamos, una cantidad de elementos ilegales y que todos se reportaban de manera verbal al secretario de la presidencia, hoy en día preso por estos hechos. Este es un hecho que nos devuelve a una situación en donde existen más de 30 funcionarios que vienen del DAS que están presos por estos elementos, Sí. por violentar la ley y abusar del ejercicio de la inteligencia. Entonces, son elementos muy peligrosos. Yo recuerdo que en la W, de hecho, cuando nos enteramos que quién iba a estar a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia y fue primicia y todo, a la gente le preocupaba que esta persona fuera parte o había sido parte del M-19, etcétera.
Pero yo creo que más que preocupar ese aspecto, debería preocuparle a la comunidad, a la gente, pues porque en todo caso, pues estamos en manos de unas personas que deberían saber de inteligencia, ¿verdad? En el país, por las amenazas no solamente nacionales, sino internacionales y demás. Tiene que estar una persona ahí especializada y conocedora de el trabajo de inteligencia, una persona que sepa sobre las amenazas de las cuales estoy hablando, sino de otro tipo de cosas. Pareciera que el señor González, aparte, digamos, de ser una persona de confianza del presidente Petro, ¿tiene ese conocimiento o no tiene ese conocimiento? La respuesta es no, y todo lo contrario, digamos, posiblemente no existen muchas más personas menos calificadas en el país para manejar una agencia tan importante como es la agencia, como es la Dirección Nacional de Inteligencia. El señor Carlos Ramón González no es una persona especialista o conocedora del sector o del trabajo de inteligencia. Sus credenciales es que es un aliado del presidente desde los días de la insurgencia en el M-19, que asumió el 23 de febrero pasado el liderazgo de este organismo, pero, digamos, incluso no se le conoce claramente cuál es su o conocimiento sobre el sector o cuál es el faro misional de la DNI en su administración. Peor aún, es una persona, es un funcionario que ha sido, que digamos, que ha jugado con todas las cartas. Recordemos que fue una persona cercana a hacer elegir el señor Álvaro Uribe Vélez en su momento, digamos, ahora está con el petrismo, estuvo en la insurgencia en el M-19, digamos, ha pasado por todas por todos las carpas. Y en este momento, pues maneja una de las agencias más importantes en donde se pueden generar, eh, si no se tiene ese conocimiento de esos matices del manejo de la inteligencia, pues abusos muy importantes. No, y además, sabe que también leí en su columna que evidentemente no está probado todavía, pero podría llegar a estar relacionado con todo el escándalo de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, ¿no? Correcto, y ese es un punto importante, María Camila, porque fue el presidente en su discurso de posesión, que quien estableció que digamos, de manera categórica, que las agencias de inteligencia en su gobierno tenían que ser, digamos, no iban a estar en función de perseguir periodistas, magistrados, líderes de la oposición, como en el pasado cumplió ese papel el DAS, sino que se iban a dedicar a los elementos de combatir la corrupción. Y hoy en día, tenemos una situación en donde el director nacional de inteligencia está acusado de hacer parte del tinglado de corrupción más grande que estamos conociendo hasta ahora, que es el tema de la unidad de riesgo. Entonces, digamos, la contradicción se cuenta sola. Claro, total. Ahora, hay que decir, y es que cada presidente que llega pone a alguien muy cercano en la Dirección Nacional de Inteligencia. Recuerdo, por ejemplo, el expresidente Duque que puso allí a un almirante y pues cuya actuación y demás tareas fueron muy criticadas también en su momento por la oposición, pero también porque pues estaban pasando en el país muchas cosas y la gente decía, bueno, ¿en dónde está la inteligencia del país, no? Ahí entonces sería clave no solamente poner a alguien de confianza que estaría bien, sino pues que sea competente, obviamente, que sepa de inteligencia y que además no esté envuelto en rollos de ningún tipo de clase, obviamente. Todo esto con el fin de evitar que repitamos un episodio del que pues no queremos repetir en la historia de nuestro país, que fue el de las chuzadas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Digamos, eso es lo mínimo pedir, pero resulta, o pareciera ser que en este gobierno es demasiado pedir ese tipo de requisitos mínimos de conocimiento o de manejo de los funcionarios en ciertas carteras o en ciertas direcciones importantes del gobierno, como es el caso de la DNI. Estamos de acuerdo que, digamos, la historia que ha vivido Colombia, la historia que ha vivido Colombia, en donde incluso el presidente Petro fue una de las grandes víctimas, junto a otros periodistas, junto a magistrados, junto a otros líderes de la oposición, de esa gran estrategia de espionaje, de esa gran estrategia
de generar montajes judiciales por parte del DAS, pues hoy en día esté o haya apoyado la creación del borrador de un decreto que le daría a la DNI un poder de la misma manera que tenía el DAS en su momento y que podría generar situaciones muy fácilmente que se terminan violentando en abusos en contra de opositores, líderes de periodistas, de magistrados, de todos aquellos que se quieran atravesar en el ejercicio de pesos y contrapesos en el tema del gobierno. Joir, usted publicó esta columna e hizo esta advertencia en las últimas horas. ¿Alguien de Presidencia se ha comunicado con usted recientemente para conversar sobre esto? El presidente Petro, en su cuenta de Twitter o en su cuenta de X, publicó mi columna estableciendo que era una completa equivocación y que no pensaba unificar las agencias de inteligencia porque eso sería, abro comillas, eso sería ir hacia el totalitarismo y yo soy un demócrata. Entonces, digamos, muy buena noticia que el presidente Petro públicamente establezca que no piensa hacer lo que el decreto de su gobierno estaba planteando hacer. Ahora bien, eso genera unas preguntas y es, eh, ¿cómo se explica que entonces un funcionario del gobierno de Petro elabore el borrador de un decreto, este sea aprobado por los altos funcionarios por la mayoría de los altos funcionarios del gobierno, que además tenga el visto bueno del presidente para que pase a revisión jurídica por parte de la Oficina Jurídica de Presidencia y que cuando esto sea conocido en la opinión pública por la labor que hacemos los periodistas de investigación o de denuncia como nosotros, entonces el presidente salga a desmentir la información y salga a decir que él no apoya esa situación. Recordemos un principio importante y es que los funcionarios del gobierno actúan por el gobierno, digamos. Los funcionarios del gobierno también son el gobierno, no solo es la palabra del presidente. Entonces, cuando una persona tan cercana a él como Carlos Ramón González está haciendo estas cosas, pues actúa en nombre del gobierno. Claro, claro. Esos son como que mandan el pescadito a ver qué pescan, ¿no? El anzuelo. Sí, pues mire, la verdad es que no deja de preocuparnos esto. Vamos a ver finalmente qué pasa. El presidente ya está avisado, el presidente ya dijo que esto no iba a ser posible. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque usualmente cuando este tipo de cosas pasan, pues hay algunas advertencias y otro tipo de cosas suele suceder. Entonces, le agradezco estos minutos, Joir, que tuvo con nosotros y gracias por ese periodismo de investigación que siempre hace usted tan juiciosamente. Atentos, atentos siempre, Joir, a toda la información que usted saca, a sus columnas, por supuesto, y a este tipo de primicias que está publicando en Cambio. Mil y mil gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. De nuevo, suscríbanse en el botón rojo. Eso, suscríbanse y activen la campanita que les indica cuando hay un nuevo video, una nueva publicación o cuando estamos en vivo. Les mando un abrazo, nos vemos, chao, chao.